Ahí no. A ver, vamos a abrirles. Bueno, hoy vamos a ver, que era para el martes pasado, quedó colgado, la parte que no vimos, la parte ambiental del parque, ¿no? Todo el estudio que se hace y en qué lugar, en qué momentos tener en cuenta la parte ambiental. Yo les voy a ir hablando, vamos a ir viendo más o menos los distintos ámbitos. Ustedes en algunos informes leí algo de la parte ambiental, interrúmpanme si quieren dar el ejemplo de la banderita o de otros que conozcan igual. Váyanme frenando mientras vamos viendo los distintos impactos que puede haber. Ahí, cuando fuimos a la banderita, Sí. le preguntamos al muchacho, y yo no me acuerdo si era una vez por año o una vez por mes, que venía gente que controlaba esas cosas por el tema de las aves. Sí, una vez al año, el monitoreo. El monitoreo de aves y que sí, que encontraban, pero muy pocas, digamos. Sí, que iban anotando. Deben ser parte de los que hicieron el estudio de impacto ambiental. En el plan de gestión ambiental deben hacer los monitoreos de aves, de cadáveres, digamos, de lo que van encontrando. Para tener un número si realmente... Sí, pero eso es raro. Que hay ahí, no creo que haya migración. No, ellos habían mencionado que no era una ruta migratoria también. Claro, el tema es ese, que no esté... Si no, ¿sabes qué? Gastan más energía en 2 kilómetros que... Igual una vez al año vas a ver lo que te dejan los peludos, porque ni los huesos te dejan los peludos. Ah, es cierto. Claro, una vez al año, ¿qué podés tener en cuenta de las aves que matan los molinos? No, Aparte, deben tener... ante la duda, que van una vez levantan al y chao. año y van consultando a ellos si encuentran, deben ir anotando si aparece algo. Porque sí, una vez al año. Con tremenda inversión, vos te imaginás que el muchacho ese las levanta las aves y las guarda en una bolsa y las tira por ahí. Si se llegan a ver que hay aves tiradas y te levantan todo el circo. Sí, que no le den los números de las aves. Hola, Marianela. O sea, pero que bueno, digan qué lástima, pobre pajarito. Hola, buenas tardes. Cosa no te queda. Se supone que no, que avisan. Además, si las encuentran, porque ponerle que le pegue un ala de esa que va a 200 kilómetros por hora, ¿sabes dónde va a parar el pájaro? Claro, ¿a dónde disparan? Me gustaría ver eso, qué monitoreo hacen. ¿A dónde cae cada mitad? Palo. ¿Cómo quedan y en qué lugar quedan? ¿A dónde cae cada mitad? Por eso van una vez al año. ¿Para qué se van a gastar más? Bueno. Incomprobable. Y sí, medio. Pero bueno, por eso se hace un estudio anterior. Ahí vamos a ver. Claro, o sea, por ahí el estudio previo debe ser más lo verdadero, que de repente si no viste un avistaje de aves o sabes que estás sobre una ruta, ahí realmente vale decir, no, mira, acá hay una ruta de aves. Claro, ya está. Ponerlo. Frena antes. Cuentan las manchas rojas que quedan en la espalda y listo. Debe estar a cargo del INDEC también. Sí. Seguramente. No, pero debe ser, digamos, si justo es en un área donde, por ejemplo, no sé, el águila coronada, que está en peligro de extinción, es un lugar donde habita y capaz que ahí te dicen que no, que el parque no. Sí, ya se frena desde antes. Bueno, ahí les pongo el power. No, les preparé 2, pero bueno, llegué tarde, no vamos a llegar. En Pico estaría bueno un parque eólico, así mata todas las palomas que le hace saltar el... Aflojan las palomas, sí. Control poblacional. Sí, los aeroventiladores que tengan 7, 8 palas, ¿viste? Cosa que mate bastante. Ay, sí. Y cuando no hay viento los prendemos, para que mate paloma. Bueno, vamos a ver entonces. Con esto sí, terminamos con parque, que nos quedó colgado, y después vamos a ver mini eólica,
que habían compartido algo en el grupo, si no me equivoco, de WhatsApp. Después vamos a ver un poco más de mini eólica y después ya vamos a pasar a otra energía. Ya vamos a cerrar con eólico. De esto no van a ser práctico porque va sumado al informe. Por eso decía, si quieren ir haciendo aportes como estos, está bárbaro. Vamos sumando acá. Todo suma. Si les reconozco la voz, suma. Si no, bueno, más o menos. Aspectos ambientales e impacto ambiental. ¿Qué se hace entonces? Para evaluar los posibles impactos que puede llegar a haber en el parque, en lo que es ambiente. Previo al inicio de obras, antes de comenzar, lo que se pide, esta parte, bueno, es certificación de los motores, camiones y maquinarias, de puesta a punto de los motores, que no tengan pérdidas, que estén andando bien, el sistema por el tema del sonido también. Esa es la certificación, la primera que se pide, que lo da el servicio autorizado. Depende del lugar, la autoridad que corresponda. Además se le pide un calendario de todas las obras que se van a ir realizando, un calendario donde figuran las actividades que se van a realizar, en qué momento y en caso de que sean actividades agresivas para el ambiente, las medidas correctoras también. Vamos a ver después en qué parte van las medidas de mitigación o de restauración, depende si es antes o después. Se van poniendo acá en el calendario, primero que nada. Y lo que se hace, sí o sí, primero es balizar las áreas de afección. Todo lo que va a ocupar el parque va a estar balizado y cualquier movimiento u ocupación fuera del área balizada queda prohibida. Todo lo que se vaya a hacer va a estar marcado, señalizado. Balizado dice en este caso, pero bueno, pueden usarse otros métodos según el lugar. Esto es bastante general. Y esto es lo que se hace para la parte como hablábamos recién. Por ejemplo, el inventario de fauna presente, estudio de rutas migratorias que podrían atravesar la zona. Eso es lo que se pide antes de comenzar, que deben haber presentado este grupo que hace el monitoreo. El inventario de flora del lugar también. Las características climáticas se estudian. Habíamos hablado también todo lo que era orografía, topografía, el clima, viento, todo eso también, ¿no? No se los agregué acá porque ya lo habíamos visto antes. Junto con todo eso va, ¿para qué las características climáticas? Para seleccionar especies que se pueden utilizar para revegetar, según lo que hay o lo que se puede adaptar en caso de agregar algo, y restaurar los terrenos que se hayan afectado en el momento de la obra. Lo que no se va a usar, los caminos que no se van a usar, por ejemplo. Y se evalúan también las características socioeconómicas de los alrededores donde se va a enclavar el proyecto. ¿Para qué? Para saber si va a ser un impacto positivo por el tema del trabajo, por ejemplo. Según lo que había, cuánto va a haber después, se evalúa a ver si fue beneficioso o neutro. Generalmente va a ser positivo ese impacto. Esto es lo primero que se presenta, entonces, antes de la obra, todo el estudio. Es bien detallado, ¿no? Lo vemos más o menos por encima. Y ahora nos metemos bien en cada sistema, lo que se tiene que tener en cuenta, lo que se tiene que tener cuidado, donde se hace énfasis. El sistema hidrológico, por ejemplo. No se alterará, estas son las condiciones sí o sí que se tienen que cumplir en los parques, la red hidrológica en la zona de actuación, realizando acopios fuera de los acopios del material que se extrae, ¿no? Fuera de las áreas de recarga de acuíferos, y se diseña y construye una red de drenaje adecuada. Está detallado. Bueno,
para el tema de que no se erosione con el agua, una red de drenaje que escurra el agua que caiga en el parque. Por ahí en zonas más húmedas, zonas lluviosas, por aquí, y en la banderita no se hacía tanto hincapié en esto. Se evitará trazar viales, caminos en cercanías de arroyos o arrancamientos. Acá tampoco nos cruzábamos en este parque, pero bueno, en caso de que existan, se tienen que evitar los caminos por ahí. Se llevará una correcta gestión, tarea de mantenimiento de los equipos, maquinarias, fuera de la zona del parque. Este certificado que se pide primero, para que las máquinas estén bien, los equipos bien, y todo el mantenimiento fuera del parque, por el tema de derrames también. Por ahí para aguas subterráneas puede ser también. Igual que las tareas de limpieza, cambio de aceite, que se necesite hacer en el lugar de alguna máquina o de algún vehículo, tiene que ser en superficies impermeabilizadas. Todo esto siempre va a estar bien detallado, dónde se va a realizar esto, qué tipo de impermeabilización hay, y tiene que verse, que está remarcado. Esto es también acá, para las capas freáticas, que no se contaminen, que no caiga nada y entre. Y las casetas de obra dispondrán de la adecuada evacuación a esto, las aguas residuales, mediante recogida de tanques estancos, por ejemplo, y su posterior vertido en la red de saneamiento. Todo esto también se tiene que autorizar por la Secretaría de Recursos Hídricos. Acá, por ejemplo, Recursos Hídricos es la que autoriza todo lo que es extracción de agua y volcado de efluentes. Todo ya tiene que estar de antemano autorizado y saber cuánto se va a extraer. Acá es mucha cantidad, por ahí para la parte de preparación del sitio, sí, hay un poco de uso, después ya no tanto. Y el volcado de efluentes que van a hacer. No mencionaron en la banderita que tenían, seguramente tendrían algún pozo para el tema de baños y cocina. Y por lo general creo que usan biodigestores en las obras, sí. Sí, sí. En los obradores o... Yo no me acuerdo, creo que habían mencionado en el viaje anterior que tenían biodigestores ellos, que ahora la mayoría están utilizando los biodigestores y que después utilizan el agua para riego, por ejemplo, para los caminos. Pero ahí en Hacha está el acuífero Valle Argentino, creo que está del otro lado de la ruta, pero si había algún estudio de este tipo, se tendría que haber tenido en cuenta o no en su momento. Sí, seguro que se hizo en el primer estudio de impacto, el previo a las obras, se tiene que decir qué cursos de agua hay, subterráneo y superficial. Por ejemplo, sí, tiene que haber estado. Pero tampoco es tan profundo las bases que tienen y demás, ¿o sí? Por No. los metros que habían, 5 metros, me parece que tenían la estructura esa de circunferencia, de sostén de las bases. No creo que lleguen a... La cimentación. Sí, claro, no, y tampoco hay tantos empleados como para decir, bueno, puede llegar a haber, no sé, Sí, producción de efluente o algún contaminante que se infiltre en las napas. Claro. Sobre todo eso, para que no llegue al acuífero, ¿no? Que está cerca. Claro. No sé si está en el lugar, pero cerca está. Tendría que ser una cantidad importante y permanente también. Claro, eso te iba a decir, que si hay, por ejemplo, el aceite de los trafos o lo que fuere, es una vez cada un montón de tiempo. Claro, que puede ocurrir. Creo que ahí en Hacha se quiso instalar una fábrica una vez, hace unos años, pero no sé si fue por estudio de impacto ambiental o por movida de la gente que rechazó la instalación, que era para producción de, ahora no me sale, no sé cuánto soda, que era para producir el freón para los split. Es decir, se hacía ahí, la idea era instalar en Hacha la fábrica esta de no sé cuánto soda era, que es un componente para después hacer el freón. Sí. Y bueno, y eso tiene mucho desecho y tenían que depositarlo en algún lado, no sé, y bueno, y por ese mismo tema que nombraba Martín, de que está ahí el acuífero del Valle,
Sí, del Valle Argentino, ¿cómo es? Se rechazó. frenó. Sí, se frenó por el tema de la contaminación. Fue Sí, hace como 10 Eso, años, 12. perdón, Gastón, no era por el tema de la contaminación, me parece, sino era por el uso porque esa industria necesitaba mucha agua y pensaban hacer perforaciones en el valle para usar agua de ahí. Por eso por la extracción, más que por el por la volcado. extracción de agua, más que por el volcado, me parece que era por ese. No, Sí, venía por ahí por ese el tema. asunto. Yo algo me acuerdo que la gente se movilizó por la contaminación del agua, porque iban a utilizar mucha agua, así, por las perforaciones y todo eso. Era Tenía que ver por con la el utilización de agua. mucho agua más que por el vertiente contaminado. Sí. Claro, sí. Sí, y hace 10 años capaz que no se daba Cloro mucha soda. agua. Así. Cloro soda creo que era lo que producían, era para hacer el freón, para después creo que lo mandaban a Tierra del Fuego, donde hermano. Fue con el auge Encima, de los aire acondicionados hace 20, Sí. 15 años, 20. encima iban a producir clorosoda, o sea, iban a hacer un clorado de los gases que ya no se utilizan más, digamos. Lo peor que puede llegar a fabricar es ese tipo de gases. Capaz que ahí arrancó a Sí, no era que producir. fabricaran el gas, sino un componente para después hacerlo, esa era la idea, no lo hacían Sí, ahí. sí, lo que pasa es que ya estaba. Fabricaban un componente, después lo enviaban a otra fábrica que hacía el freón. Algo así. O sea, indudablemente el negocio se ha terminado porque el gas con cloro ya no se utiliza. Claro, O sea, tampoco todos le iba a dar. los clorados están todos prohibidos. Sí, bueno, y en ese momento se permitían mucho. Ahora ya no, y sobre todo las audiencias públicas que se hacen para cada actividad, donde la gente puede ir y hablar y frenarlo, ahora tiene mucho peso la parte de los vecinos, la movilización de los vecinos. Ahora sería imposible. Pero sí, por eso son tan exigentes con esta parte de extracción y volcado de efluentes, más ahí, por ejemplo. Cuando ahora estuve hablando de vuelta con mi amigo, el que me había prometido la charla, que todavía no ha podido hacerlo. Habría que hacerle un par de preguntas porque tuvieron una historia con el tema de la gente que hizo fuerza por una cuestión ecológica. Así que por ahí, si quieren, háganle la pregunta. Después está bueno, porque la historia es linda. Es linda para conocerla, digamos. Si él puede contar algunas cosas, nos va a contar, así que no va a tener problema. Sí. Y también participó, me hiciste acordar que también participó en una obra en Misiones, donde tenían que enterrar un cable de alta tensión y tenían una historia con un parque nacional que para poder enterrarlo tenían que laburar en determinados horarios por el tema del ruido y un montón de cosas que tuvieron que hacer, que bueno, fue dificilísimo ese el trabajo. O sea, difícil en el tema de cumplir con la ecología, digamos. El laburo era una boludez, pero cuando tuvieron que cumplir con todas las cosas no podían. Así que por ahí sí, No se prueba si nunca. se presta para la charla, lo vamos a tratar de que lo compartes esa historia. Sí, sí, y ahora el tema también está empezando, todavía no se implementó, pero se está queriendo hacer el acuerdo de Escazú, no sé si han escuchado, que tiene que ver con todo este acceso a la información de toda actividad que se va a hacer, toda la parte ambiental siempre, y de la participación ciudadana y protección de los activistas, más que nada de los que se levantan en contra de estas actividades enormes, multimillonarias capaz, y cómo han desaparecido, los han asesinado directamente. Y este acuerdo que se está implementando en muchos países y acá en La Pampa ya se está empezando a hablar, protege eso justamente, que se pueda levantar la gente, que pueda hablar, que se sepa exactamente qué impacto puede causar o no. Está muy bueno ese acuerdo. Si se llega a hacer, ya igual dentro de la ley ambiental, un montón de cosas que más o menos orientadas a eso. Como el tema este que les digo, las audiencias públicas, que ahora tienen mucho peso. Pero... Lo que pasa es que hay veces que se manipulan al revés también, o sea, se malutilizan las manifestaciones
hay muchos casos en los cuales ha habido manipulaciones de esas manifestaciones, en donde de repente se busca un fin económico, sin ir más lejos, la papelera de Uruguay. La pelea era porque se la habían sacado de acá a la Argentina y se la pasaron enfrente, cuando fue el quilombo de que le cortaban el puente. Si lo hubieran hecho en la Argentina, nadie se quejaba. Entonces, esa es por ahí medio como que es un tema muy difícil de encontrar un medio. Muy difícil de que haya una real... Hay veces que la gente dentro de la ignorancia, de la buena ignorancia, ¿no? No lo digo de mal aspecto, lo digo de la ignorancia, pues todos somos ignorantes en algo. Es fácil de manejar a la masa. Entonces va alguien que medianamente sabe y le dice, no, porque ese conocer va a matar a todos. Y le creen a él y quizás no es así. No sé, la vez pasada había una manifestación en Córdoba porque no quería que hicieran una doble vía en la zona de Altagracia. Yo quisiera que le pregunten a la familia que perdieron algún familiar en la ruta a ver qué opinan por sacar unos árboles. O sea, entonces ese es muchas veces el encontrar el punto medio de todo eso. Es muy difícil. Por eso también va de la mano con este acceso a la información, porque es cierto, la mayoría nos enteramos lo que se dice, lo que se habla, pero no llegamos a ver realmente a tener toda la información de lo que es el proyecto, de lo que él puede causar, lo que no, y no solo el acceso de poder leerlo, de llegar a verlo, sino también de por ahí bajar la información, que capaz que la entienden nada más que profesionales del ambiente y te manipulan. Exactamente, llevarla a un lenguaje donde realmente la gente pueda sacar su juicio, un juicio verdadero, no que alguien te lleve a un juicio formado. O sea, que alguien venga y te diga, no, porque lo que van a hacer allá va a matar gente. Y porque yo creo que es así. Eso y ya entonces ya está, listo, vos salís con una ametralladora a matar a los tipos que quieren hacerlo. Pero cuando hay millones de dólares en el medio, no llegás a enterarte, te enterás 10 años después. Es como todo lo que pasó. Que digo yo, traerlo para acá. De repente salían las barritas de cereales y era lo mejor que había para comer, era lo que te hacía adelgazar y que era proteína, qué sé yo. 10 años después nos enteramos que era la peor porquería que había. Y comíamos lo mismo que comer un alfajor. Y nada, y para esto ya las barritas hicieron 10 años. Sí. Es muy complejo y es cierto que cuando hay plata de por medio es muy fácil. Difícil, sí. O sea, es difícil y es muy fácil mover a la gente, o sea, alentar a las masas. No, sí. Y no hay no hay un historial en el cual basarse, porque vos te dicen, esto debe ser bueno, por lo que tiene, pero ya cuando tenés 10 años entras a ver que no, porque también vamos con lo del vapor, cuando salió el vapor, ¿no? Es como la alternativa a fumar. Resulta que ahora que hay acá, sale, después de los años te das cuenta que es peor que fumar, capaz. Sí. Para eso no hay otra que la pluralidad de voces, que era lo que intentaba la ley de medio con esto del acceso a la información, y bueno, quedó trunca, quedó ahí a mitad de camino. No hay otra que escuchar la mayor cantidad de voces posibles y después cada uno, en base a la educación o las posibilidades que tenga, formar su propia opinión. No queda otra que ser consumistas de todo tipo de información. Si no, bueno, claro, pero cuando te llenan de información para un solo lado, la pluralidad no es tan plural. Ahí está la pluralidad. Vos después elegís a quién le crees, pero... No claro, después era como pasó con el cigarrillo, con el tabaco. Había momentos que las empresas pagaban fortuna para que salieran médicos diciendo que las ventajas que tenía fumar tabaco y te la creías porque te lo decía un médico. Sí. En los primeros tiempos que salió el cigarrillo. O ocultaban información que decían que producía cáncer. Pero bueno, eso es toda la plata que hay atrás. Por más que salgan muchos diciendo... Hace un rato cambiaban 2 puntos de nota por un par de zapatos, ojo. Claro, tal cual. Zapatos estos de seguridad. De seguridad. Ahí me anoto. No, porque los escuches son todos puritanos, pero hace un rato cambiaban 2 puntos por un par de zapatos. Tenés razón, Bruno, tenés razón. Sí, ¿viste? Al final... No es que no existe precio para el ser humano, lo que no existe son capitalistas. Nos convertimos en todo lo que odiamos cuando necesitamos, ¿viste? Sí.
Y bueno. Bueno. Sí, es para largo y siempre suenan muy lindos estos nuevos proyectos, estos nuevos acuerdos, pero bueno, sí, sabemos que podemos caer también. Pero bueno, retomemos acá. Estábamos con sistema hidrológico, entonces bien, estaría cubierto. La parte protección del patrimonio. Esto es cuando aparecen en excavaciones, por ejemplo, cualquier resto histórico, arqueológico, paleontológico, también, como hablábamos recién, si se encuentran aves muertas, ¿qué se le hace? Bueno, lo que se debe hacer es parar la obra si aparece algo. Enseguida avisar a la autoridad de aplicación que sepa que se encontró, qué resto arqueológico, por ejemplo, se encontró y se para la obra. Se suspende todo, ahí no se puede meter más mano. Hay una historia muy linda del actor el imitador, lo voy a tratar de buscar, que el padre le tiró en una obra que el tipo estaba tratando de encontrar cosas, le tiró un cacharro haciéndole creer que eran... La vi, la vi, Ariel, la vi. Es muy bueno, es muy bueno. Le tiró un cacho de cacharro de losa para hacerle creer que era un resto arqueológico y bueno, Sí. Imagínate todo lo Con que... tal remate. No, no me lo acuerdo. Ay. Lo vi por arriba. Ahora vamos a tener que ver la película. Y sí. No, es una nota, es la nota... ay, no me sale el actor. Son 2 minutos, Ariel, seguro te acordás del remate. Lo voy a buscar. No. Bueno, lo que se tiene que hacer entonces es parar la obra, si aparece algo de esto. Y avisar enseguida. En lo que es suelo, bueno, esto cuando se hacen las vías de servicio, los caminos, las excavaciones, para la cimentación, eso que hablamos, la base para los generadores, líneas subterráneas, se retira la tierra vegetal para usarla posteriormente. No se desecha. Eso lo sacamos y lo ponemos, a ver, acá detallada bien, acá se almacenan montículos o cordones que no pasen el 1,5 metros para evitar las pérdidas orgánicas y bióticas, ¿no? Para que siga el suelo. Por ahí hay zonas que no hay demasiado, pero bueno, también se guarda, lo que se saque de tierra vegetal ¿cómo se dice? Se almacena para después restaurar. Restaurar cuando son caminos que se usan para la preparación del sitio, que después no se van a utilizar esos caminos. Los que sí se van a utilizar ya hasta quedan permanentes. Se sacrifica esa tierra. ¿Qué más? Las zanjas de conexión de líneas subterráneas, también inmediatamente que se utilizan, se instalan y se restaura. Todo lo que se mueva se vuelve a tapar enseguida. Se evita la construcción de nuevos caminos, viales, pistas, para aprovechar al máximo las que ya están. Y esto también, en caso de que haya pendientes, en esa parte no se van a trazar viales. Por el tema de la erosión, cuando se tiene mucha pendiente, bueno, acá en este parque tampoco había pendientes, mucha llanura. Podría haber, porque es una zona donde hay pendientes, ahí no se puede hacer ningún camino. Por el tema de erosión hídrica, erosión eólica, para cualquiera no se permite. El tema del ancho, lo mínimo posible. Perdón, Lara, ¿cómo haces si tenés que ir para ahí? Que tendría que hacerlo por otro lado, dar una vuelta, sería. Exactamente. En lugar de cortar por esa parte, rodearlo o buscar otro camino alternativo. Ahí no se puede levantar el suelo. Ajá. Es como, a ver... Bueno, no aplica para ese caso. O por ahí se hacen también en otras zonas. Después te he explicado más abajo.
se hacen o canales para que acá se establecerán cunetas a ambos lados de los accesos también y drenajes transversales que canalicen el agua escorrentía evitando su erosión. En caso de que haya un poco de pendiente, que necesitamos hacerlo, se hacen estos canales para que no corra el agua, que viene bajando, digamos, frena en los canales y escurre por el costado, siempre que no sea mucho, ¿no? Son para zonas que no llueve mucho, porque si no igual te va a erosionar el costado. Pero se va manipulando, tiene otro nombre acá, que lo utilizan mucho en los campos, la gente de vialidad. Claro, es para no darle un camino artificial al agua o al viento o lo que sea. Claro, un camino fácil, digamos, no darle, sino que vaya frenando y no vaya erosionando. Camellones creo que es el nombre, no me sale, ahora se me fue. Todo lo que sea para que no escurra y se lleve todo. Los estériles procedentes de excavaciones, bueno, esto también, todo lo que sacamos, la tierra, se utiliza para los rellenos de viales, especialmente para el asentamiento de la subestación y edificio de control. En esa parte donde vamos a necesitar, se llevan ahí. Y en caso de un sobrante, se lleva el basurero autorizado para ese tipo de residuos, que sería suelo. Esos son los cuidados que se debe tener al momento de trabajar con la parte del suelo. El terreno en general. Ahora, una consulta. Sí. Como que le ponen muchos palos en la rueda, digamos, a un parque eólico y por ahí una ruta, si tienen que tirar un pedazo de montaña, la tiran, o sea, y no hay tanto... No hay tanta restricción. Claro. Y es como que siempre es un equilibrio porque ¿qué pasa con los recursos en general? Los vamos a aprovechar, están para aprovecharse, ¿no? De manera segura, de manera de poder preservarlos para generaciones futuras, ¿no? Todo esto, pero sí hacer un uso de las cosas. Y por ahí, en este caso de rutas, a veces son más necesarias que proteger capaz un área porque un área, bueno, en montaña por ahí que te referirías como capaz el cruce con Chile y Argentina. No, el caso que yo te contaba hoy, de que estaban cortando la montaña entre Altagracia y Dique Los Molinos. Sí. O sea, ese caso, la gente, y bueno, el impacto ambiental y toda la bola, ahí cortaban un cacho de montaña y arrancaban un cacho de monte. Un cacho, Sí. un cacho son 100 metros Sí, de ancho. Y en el sur las rutas pasan por adentro de los parques nacionales también. Lo que tiene que, por ahí a veces, o sea, a ver, parece como que es cierto lo que dice Bruno, da la sensación de que a esta gente se les exige un montón a lo que es un parque eólico y de repente en otra punta te están haciendo, sin ir más lejos, en el sur te están haciendo una represa hidroeléctrica. Y yo no creo que cumpla con nada de todo esto que está diciendo ahí. O sea, no cumple ni con la mitad de las cosas. Sí, acá cuando hay que vayamos para el cerrarla lado, a los 2 días. Cuando vayamos para el lado de 25, cuando vayamos, ahí se ve que hay unos cuantos cerros ahí para el lado del Iguaycalé, por esos lados. Hay unos cuantos cerros que están, no está cortado en la parte más alta, pero para que pase la ruta a nivel como viene, hay un pedazo que está cortado, porque vos vas por el costado y ves que lo han bajado. Sí. Sí. Son varas medias raras las que utilizan para medir. O sea, son extrañas las varas que utilizan para medir. O sea, una vara se le pone a la gente que está generando verde y otra vara se le está poniendo a la gente que está generando hidráulica. Eso es lo que por ahí da un poquito de cosa. O de repente simplemente con ver algún otro tipo de industria. Sí. Sí, evidentemente es como dice Lara, es el beneficio que te puede dar una represa o una central de generación hidráulica, capaz que le saca mucho más provecho que a un parque eólico. Y con la ruta lo mismo, y bueno, y así. Sí, así o cuánta gente se ve beneficiada por ahí con las hidroeléctricas grandes, capaz que un pueblo cercano desaparece. Pero hay una población muy chiquita comparada con toda la población a la que puede
proveer de energía, por ejemplo. Sí, no, además hay El una fin cuestión sería que es cuando es algo provincial o nacional, no se contemplan tantas cosas y cuando es un privado te aplican, o sea. Sí, sí. Ahí venía También. ahí venía. O sea, el fin justifica los medios, sería la frase. Claro. Sí, sí. Ahí sí. O muchas veces también, acá en La Pampa, industrias que vienen mal, vienen contaminando y no dan mucha bolilla, y viene una industria nueva que sí quiere hacer las cosas bien, que presenta su estudio de impacto, se le exige más. Como que se le Le exige ponen, más sí. a los que hacen. Como que ya Sí, que estamos en más bolilla, te vamos a acá meter tenemos más. un ejemplo clarito. Si un privado iba y hacía el megaestadio y le exigían un estudio de suelo y de impacto ambiental por la laguna y lo que sea, Ya estaría en marcha. se lo hubiesen bochado porque el suelo no era apto y qué sé yo, y no sé cuánto. No hubieran arrancado. No hubiesen arrancado directamente. Y bueno, y cuando como es algo provincial o es algo nacional y está la política metida en el medio, le dan vía libre y bueno, y las consecuencias después las tenés. Sí. Sí. Pero sin ir más lejos, los frigoríficos. ¿Cuántos frigoríficos con flojito de papel le dando vuelta y cuántos frigoríficos Lleno. nuevos que quieren abrir le rompen la cabeza para poder tratar de Sí, y hacerlo? no pueden Y habilitar hasta no tener pueden haber todo. todo, exacto. Es así. Lo Sí. padecí, cuando se abrió Vicental acá en Pico, Vicental, para el que no conoce, es la Patagonia Meat. Patagonia Meat es la que hace nieve. Sí. La que está en el gozo. Bueno, cuando se quiso reabrir Patagonia Meat, que se quiso abrir como para el pequeño, le pidieron hasta una central de tratamientos de efluentes cloacales que con ultravioleta único. El tipo que vino a traer la planta, que trajo la planta, sacaba un vaso y nos decía, ¿quieren probarla? Es agua. O sea, lo que salía del otro lado era agua. A ese nivel de tratamiento de efluentes. Porque iban a volcarlo a la cloaca. Y después vas a cualquier otro lado y ves que los tipos te están tirando aceite. En una estación de servicio te están tirando aceite dentro del coso. Entonces, me En las parece que hay varas pilechas con... sin impermeabilizar. Hay varas dependiendo quién es el que pone la plata. Más que nada. Esa es la realidad. Porque Bueno, en el caso de esta gente, como no le habían pedido ningún crédito a nadie y estaban poniéndola toda a ellos, le pusieron 5.000 palos en la rueda. 2 años tardaron en habilitar. Puntualmente en el caso de los frigoríficos, tengo entendido que depende de qué tipo de actividad realicen. Cuando realizan para exportación, las exigencias son otras, y cuando es local, puede ser cualquier cosa, digamos. Sí, eso estaba todo claro, ¿no? En ese sentido estaba todo claro. Lo que pasa es que acá el que le exigía era municipalidad, porque no querían que se abriera. Pero Nada más que por eso, también porque no es- en el frigorífico, cuando aparecen los que hacen kosher, que son los, a la bueno, mierda con todos los títulos. desaparecen todos los que hacen todos los protocolos, el coso, eso, vienen con el cuchillo así metido en el pantalón y con ese cuchillo cortan Mientras la el carne. Moise, No, son cualquier cosa y eso, es todo legal, porque la torta mientras tampoco. el Moise deje los verdes, después que hagan lo que quieran, dice. Se dan vuelta todos los Senasa, se da vuelta todo el mundo. Sí, ahí traen mucho. Bueno, volvamos. Afección al terreno. Se realizan mínimos movimientos de maquinaria y tierra en momentos, bueno, esto habían mencionado, de menos afección de personas. Justo mencionaron una obra que tenía que ver con esto, con los momentos de ruido. No. O cuando dice fauna, también tiene que ver con las épocas de reproducción, tener en cuenta eso también, para el paso, por ejemplo, de las máquinas. Bueno, la vegetación no en cualquier momento. Esto más o menos lo mismo que dijimos, todo el movimiento en los caminos, zonas señalizadas, con el vallado.
siempre hay un control, y el tema de restaurar todas las zonas que no van a ser ocupadas permanentemente, que queden solo los caminos que se utilizan para ir a controlar, por ejemplo, los aerogeneradores, a hacer un mantenimiento, los caminos que usamos para la visita. Solo esos, el resto que se haya usado, se restaura. Esto más o menos lo mismo. El tema de residuos. Esto también creo que mencionaron algo en un informe de ustedes. Todo lo que se genera en el parque eólico tienen un plan de gestión, ¿no? Para ver qué hacen, tanto si sean los residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Tienen distinta sistemática operativa para cada tipo de residuos. Siempre hay que marcar qué tipo de residuos tenés. Los urbanos o asimilables urbanos los tienen que entregar a la entidad local, en este caso era Hacha, para el reciclado, valorización o eliminación, según la ordenanza también de cada lugar. Habían mencionado algo de separación de residuos que hacían en el Parque La Banderita, si no me equivoco. Sí, tenían distintos recipientes para la basura. Exactamente. Esa parte es hacen la separación, ¿no? El reciclado se hace en la localidad cercana. Pero esas cosas se tienen en cuenta para el tipo de los residuos no peligrosos. Y para los peligrosos, esto lleva una normativa especial. Acá, por ejemplo, en La Pampa, existe un registro de generadores de residuos peligrosos, o productor de residuos peligrosos, que anualmente se va actualizando. Figuran quiénes generan residuos peligrosos, qué tipo de residuo, el transporte, los manifiestos, hay que presentar de qué hiciste con ese residuo. O sea, un residuo peligroso puede ser latas de pintura, por ejemplo. Eso ya figura como residuo peligroso. Aceites también, que decíamos que hay empresas, industrias que por ahí lo tiran. No, tienen que presentar manifiesto de qué hacen con eso, a dónde lo llevan, qué empresa se hace cargo de ese residuo peligroso. Qué empleados están expuestos también a los residuos peligrosos, siempre tiene que figurar. Y esto se hace anualmente. Esta actualización de los productores o generadores de residuos peligrosos. Todo tiene que estar documentado. Hasta la servilleta con que se limpian las manos después de pintar un cartel. Claro, que guarda como residuo peligroso. La ropa que utilicen, la ropa, todo, mancha, todo es residuo peligroso. Y tiene que tener una disposición distinta, no puede llevar un... Bueno, el otro día que estuve en la petrolera, una de 25 de mayo, nos decían los empleados, hablábamos justo de residuos peligrosos también, y nos decían que, bueno, sí, ellos sacan la parte que se contaminó, el suelo, lo llevan a otro lado, bla, 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 pero la ropa que utilizan la mandan a un lavadero de 25 de mayo, un lavadero de ropa. Entonces, como que eso nos contaban los empleados, ¿no? No debe estar registrado en ningún lado, pero no se tomaba como residuo peligroso. Legalmente figura y todo, pero no iba. La gente acá de Forestal, la que hace bolas de fierro, ellos tienen, como están con el tema de la norma ISO, Claro. tienen el sector y tienen todo el registro, todo lo que vos decías, todo el registro de personas que utilizan, qué tipo de basura, todos los años tienen que hacer el registro de qué basuras peligrosas generan, tienen un cerco especial. Bueno, cuando hicimos el informe de seguridad y higiene, yo lo documenté, digamos, todo eso, que hay todo un cerquito donde tienen todos los tambores especialmente separados para cada tipo de residuo especial. Y ya te digo, adentro hay tarros que vos de repente ves la servilleta que usaron para limpiar el pincel, ¿viste? Que apenas tiene un poquito de solvente, ponele. O no sé, cualquier pavada así que uno diría, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué tan peligroso puede ser? Y no, está discriminado como peligroso. Sí. Pero eso de vuelta, porque están bajo norma ISO y porque es una norma internacional. O sea, para entrar en normas internacionales. Sí, le hacen auditorías todo el tiempo, están súper controlados. Lo que falta a veces también ahí
está todo el armado, pero falta la capacitación de los empleados. Y a veces no saben, desconocen muchas cosas que capaz que se lo comentaron al entrar, pero siempre faltan las capacitaciones. Ahora sí se está haciendo hincapié un poco más en eso. Pero son los puntos flojitos que siempre aparecen. Lo que es atmósfera y ruido, que eso también nos mencionaron, el tema del ruido, ¿se acuerdan en el parque? Sí, para eso tenían los serruchitos en las puntas. Claro, esas serían las medidas de mitigación, los serruchitos, eso, para disminuir el ruido. Había igual algo de ruido, pero disminuye un montón. Por eso acá uno de los puntos a hacer es reducir al máximo la emisión de ruidos, bueno, a veces vehículos o maquinarias, que serían los aerogeneradores, y se revisan periódicamente, que también, que estén en condiciones. Que una de las palas que habían bajado estaban todos rotos, ya no servían más. Y lo que es el tema de polvo en la atmósfera, ese otro impacto que pueden generar, lo que se hace es riego de las calles, de los caminos de acceso y las velocidades. Esto también se usa mucho para las canteras, respetar estas velocidades máximas, 20 kilómetros por hora, en los lugares donde puede haber, se levanta mucho polvo. O cubiertos también, el tema de cubrir los camiones que llevan por ahí material, áridos. Flora y fauna. Esto, bueno, otra vez lo mismo. Se respeta al máximo la vegetación natural, se toman todas las medidas necesarias, o sea, se hace la menor cantidad de caminos posible, se levanta lo menos posible, se restaura enseguida, siempre va más o menos, giren lo mismo. El tema de labores de poda, desarbustización, siempre controlado por la autoridad de aplicación, que le corresponde esa parte. Bueno, esto es más de lo mismo. Tratando de resumir. El tema de instalación de salvapájaros, no en los aerogeneradores, pero por ahí en la subestación. No sé si mencionaron en esta que había, me parece que no. Tráigame una docena de eso, para acá, para las palomas. Para acá. Para poder salvarlas, pero eso las va a salvar. Con que me las corra, que no se paren donde no se tienen que parar, no hay ningún problema, ya con eso me alcanza. Unos espantapájaros. Claro, con unas púas. El tema de, acá también otra vez, menciona la época de reproducción. Los trabajos que no se realicen en esa época, en ese lugar donde se encuentre alguna fauna en general. Aves más que nada. Se controla la aparición de cadáveres y posibles afecciones de las aves carroñeras, por el tema de las aves carroñeras, y no se emplearán herbicidas o pesticidas en el área de ocupación del parque eólico. Nada que pueda ser perjudicial para la fauna. Flora no les hablé mucho más porque es lo que ya se había hablado antes. Paisaje. Fíjense cómo vamos viendo todos los distintos ámbitos. En o sea, acá lo que se apunta, ¿no? ¿Qué se dice? Que la subestación se construirá con materiales acordes al entorno, respetando topología, colores de la zona. Bueno, eso por ahí no vimos tanto, es más difícil. Pero como que se apunta a eso, a que no se cambie tanto el paisaje. Se eliminarán los restos de hormigón, armado, pistas, estructuras provenientes de las infraestructuras provisionales, lo que no queda, lo que se usa en el momento para la obra. Todo, digamos, la chatarra, ¿no? No queda nada de eso. Se localizan canteras, basureros, caminos, instalaciones auxiliares. Todo lo que se crea debe ser informado a la delegación provincial y en caso de existir antiguas canteras, se notifica también a la delegación provincial que no corresponden al parque, no fueron creadas por el parque
y lo que se va a utilizar también, las canteras que se van a utilizar en caso de que haga falta material, más tierra. Acá, préstamos de extracción de áridos, se utilizarán canteras debidamente legalizadas y con planes de restauración aprobados. Todas las canteras que tengan relación con el parque, por más que no sean del parque, tienen que estar también legalizadas. O sea, el proveedor también tiene que ser legal y estar controlado ambientalmente. Bueno, hasta ahí entonces eran los ámbitos, más o menos que se ponen, y acá les puse para que vean algunas matrices cómo se presentan los impactos, distintas maneras de exponerlo en estos informes que se hacen. Por ejemplo, acá, algo que se señala siempre, las fases, construcción, explotación, todos los ámbitos, atmósfera, agua, suelo, paisaje, flora, fauna, socioeconómico, y se le va poniendo los impactos. Esta por ahí no dice mucho. Por ejemplo, atmósfera, ruido. En la fase de construcción, ¿dónde vamos a ver impacto? Maquinaria y transporte. Que afecta, maquinaria y transporte que va a afectar la composición de la atmósfera, ruido, agua, es donde más impactos podemos encontrar. Pero acá, por ejemplo, la parte de economía también genera un impacto, no aclara si es positivo o negativo. Está por ahí una matriz un poco como que le falta información. Hay otras matrices, acá se le suma la intensidad, extensión, esto que hablábamos de persistencia, que por ahí es un impacto, esto de las aguas residuales, no es permanente, sería algo temporal, entonces tiene una puntuación baja, y de extensión puntual, es un impacto que se produce en un solo lugar, tiene una puntuación baja, se ocupa mucho espacio, algo extenso, puntuación, entonces se evalúa según la puntuación y se va sumando, ¿no? Mientras más, si ven lo que tiene reversibilidad, irreversible 3, reversible 1, no es tanto el impacto que se genera, entonces se le da una puntuación baja en ese caso. Esto cuando se trata con números. Y si no, podemos seguir viendo. Bueno, está más o menos lo mismo, no me voy a detener, ya se nos acaba el tiempo. Esta es la matriz que más se utiliza en La Pampa, la matriz de Leopold modificada, donde acá sí vamos a marcar, por ejemplo, impactos positivos van a ser los verdes. Y los negativos le vas poniendo distinto color según la intensidad. Entonces, cuando vos en una audiencia pública, por ejemplo, que vas a mostrar los impactos de una actividad, llama la atención, o sea, si tenés mucho rojo, por ejemplo acá, algo que resalte, mucho en rojo, es como que se hace hincapié en eso, es lo que más llama la atención, y si tenés muchos verdes, es como que a la vista es más fácil identificar, por ahí esto es más en esto de llevarlo al ciudadano, que vea en qué hacer hincapié o qué llama más la atención, o si tenés una matriz más verde, lo que decíamos del equilibrio, ¿no? De ver qué beneficios te da, bueno, sí, pero qué impacto genera. Ver un equilibrio de manera visual. Esta matriz que les estoy mostrando acá no es de un parque eólico, no encontré, no tenía de esa. Era para que vean más o menos y, bueno, para que vayamos armando, quería que armemos acá en la clase cuál sería lo más rojo, lo más verde, pero no llegamos. Quedó corta la clase. Pero bueno, más o menos lo que hemos hablado, dónde se vería más rojo, ¿sí? En qué etapa. Generalmente etapa de construcción es donde vemos más impactos negativos grandes, más que nada para estos tipos de energías. Y acá sería en el suelo, más que nada veríamos nuestra actividad. Pero bueno. Es la etapa de construcción nada más que hay mucho movimiento, ¿no? Exacto. Pero yo que veo por
otro tipo de cosas, es más puntual el tema del movimiento, no es algo que sea muy extensivo, es porque además lo ves en el mapa, el parque es lineal prácticamente todo lo que se ha hecho y en varios parques también, ¿viste? No es algo muy que se hace un Sí, movimiento muy grande, sino solamente en una línea, que comparado con la extensión del lugar es muy poco, me parece. Pero exactamente. para llevar las cosas hasta ahí, todo, encima todo, todo grande, todo mucho, tiene que ir por Pero, algún lado. pero tenés más movimiento en un edificio que en eso. Tenés más metros cúbicos de hormigón en cualquier edificio dentro de la ciudad. Sí, Y pero no que metés eso. una pala o un pedazo de ¿Vos viste la grúa, vos viste aerogenerador. la grúa que metieron, vos viste la grúa que metieron acá dentro de Pico? La grúa que tiene acá Pico tiene la que es de ahora de la que estaba dentro del, más grande que la que estaba dentro del mega estadio, que es de Inarco, es una grúa gigante, y sin embargo la metieron. O sea, me parece que buscar pelo al huevo donde no lo hay. También un poco. Porque si vos estás en el medio de la nada y de repente llevas una pala durante 100 kilómetros o haces un movimiento de, no me acuerdo los metros cúbicos que tenés de hormigón ahí, y no hay nadie alrededor a que le moleste, es lo que hablaba, lo que decía Bruno hace un rato. Es medio como que mirarle demasiado sobre un punto donde no. Me refiero sobre lo que es un parque eólico, ¿no? Claro. En otras cosas sí, pero en un parque eólico no le veo, no le veo contras, Claro. básicamente. Puede haber mucha maquinaria grande, pesada, pero ¿qué afecta? ¿A quién afecta o qué afecta? Entonces No lo ve ahí le nadie. bajaría. Acá lo que sería, esto que decía de extensión, persistencia, serían en colores. En este caso capaz que sería más los unos verdes, por ejemplo. Algo que dure más. Siempre eso, teniendo en cuenta esto, el tiempo, la reversibilidad, si podemos recuperarlo a eso, si va a ser un impacto puntual en el tiempo y en el lugar. Todo eso siempre que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los impactos. Y por supuesto, como está la parte socioeconómica, y va a figurar mucho el verde en lo que es trabajo para la zona, el tema de energía también. Y bueno, así entonces representamos los impactos. No sé, yo me pienso comparándolo con otro tipo de energía limpia, qué sé yo, la solar. Vos para instalar un parque solar tenés que barrer con todo, pelar todo el terreno para instalar los paneles y después nada que le haga sombra. Tiene que estar pelado eso. Me parece que produce más impacto eso, qué sé yo, pelar un montón de hectáreas para poner un parque solar que es, digo yo, no sé, la verdad que estoy diciendo de oído, así no va, pero Sí, además Coincido con Gastón. en este parque también lo combinaban con las vacas, tenían también alquilado para vacas, o sea que se puede adaptar otro tipo de actividad también en el mismo lugar. No se pierde ese sistema productivo de ganadería, por ejemplo, no se pierde por los, bueno, capaz que un poco sí lo achica, pero se puede utilizar también, que vimos que estaban las vaquitas dando vuelta, que nos sí, explicaron que es ya. ganadería extensiva, para el tamaño que tiene la estancia esa, no es nada lo que ocupa el parque. Es Sí. la parte que no. Sí, sí, por eso podés combinar producciones en un mismo lugar. Hasta le Diferentes. das sombra a las vacas si te descuidas. Sí, la sombra por ahí era lo que molestaba un poco, que nos decían la sombra de las paletas, de las palas, que le causaban, no sé si estaban cuando ellos lo mencionaron, que había un horario que les daban en la oficina, todo el tiempo veían la sombra de las palas. Y que por ahí un impacto que no se menciona, pero para ellos sí era algo grande, era muy molesto, como el sonido, que por ahí no Que estaban. la sombra en la oficina ahí donde están ellos. Sí, No, no escuché eso. que había un horario que bajaba el sol y todo el tiempo veían. Claro, el Pasaba. estrobo, el efecto estroboscópico, que te hace es como poner el ventilador abajo de la luz. Claro, claro. Eso, y decían ellos que era muy molesto. Nunca se me hubiera ocurrido que fuera un problema. Y sí, es algo también, y que no se menciona tanto.
Por eso a las vacas capaz que les molestaba también. Esa sombra que se les mueve. Tenés que salir afuera y jugar a saltarla. Ahí sí te pasa. Claro, disminuye el estrés. Y bueno, bueno, ya se hizo la hora, después lo ven, si no. Dentro del plan de contingencia, acá les mencioné algunas contingencias que son situaciones imprevistas o eventos inesperados que pueden pasar, para cosas que sabemos que pueden pasar. Si hay una ruta migratoria de aves, sabemos que la va a perjudicar, pero hay cosas que por ahí no son esperados. Entonces también hay que realizar un plan de acción frente a estas contingencias que pueden ocurrir. Y les puse acá algunas. Fallo de aerogeneradores, clima extremo, incendios forestales, bueno, y varios daños por fauna, que pueden ocasionar también, robos, vandalismo. Y en esto es importante, entonces, que los operadores del parque tengan el plan establecido, el equipo sepa quién tiene que encargarse de cada contingencia, cada vez que pase un accidente imprevisto, una parada de aerogeneradores por algo que no esperado, saber de qué manera manejarse, el protocolo a seguir y quién, la persona encargada de esa parte. Ese plan de contingencia también siempre tiene que figurar luego de los impactos que se encuentren. Bueno, lo pueden leer después en detalle. Pasamos rapidito, pues si no se les va a ir la hora. Bueno, esto se lo subo y en esta parte no vamos a tener práctico porque va relacionado con algo de ocupación en informe y bueno, y ya está charlado en clase. La próxima clase nos metemos con mini eólica, ¿sí? Si quieren traer ejemplos, ya saben, lo charlamos en clase. Buenísimo. Buenísimo, Lara. Genial. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao.